estudiar el día de hoy es la introducción de la unidad número 2 titulada Función. En este tema vamos a resolver primeramente una evaluación diagnóstica comprendidas entre las páginas 94 y 95. El tema de funciones es muy importante en matemática porque nos sirve para resolver problemas en nuestro entorno diario. Así que vamos con algunos ejemplos. Ejemplos. Identifica la variable dependiente e independiente. Luego escribe una función que represente la información. Ejemplo número 1. Un automóvil recorre 45.6 kilómetros por cada galón de gasolina. Bien, en estos espacios en blanco vamos a colocar la variable dependiente, la variable independiente y la función que está representada a través del enunciado del ejercicio. El ejercicio nos habla de dos variables. La distancia que recorre la distancia recorrida es una variable y los galones de gasolina es una segunda variable. Pero nos tenemos que preguntar qué variable depende de la otra. Entonces, ¿será que los galones de gasolina dependen de la distancia? ¿O será que la distancia recorrida depende de los galones de gasolina que tenga nuestro auto? Bien. Para darle respuesta a este ejercicio, entonces, la variable dependiente es la distancia recorrida. Porque la distancia que mi vehículo va a recorrer depende de la cantidad de galones de gasolina que tenga. Entonces, la variable independiente es la cantidad de galones de gasolina. Y la función que representa este ejercicio, primeramente se anota f de x, que quiere decir que la función depende del valor que le vayamos a dar a la variable x. Nos quedaría expresada de la siguiente manera. 45.6 se va a multiplicar por x. Porque si mi auto tiene un galón de gasolina, 1 por 45.6 quiere decir que mi auto estaría recorriendo 45.6 kilómetros. Pero si mi auto tiene 2 galones de gasolina, entonces aproximadamente mi auto estaría recorriendo 91.2 kilómetros, es decir, el doble de distancia. Bien, y de esa manera llegamos a la respuesta del ejemplo 1. Ejemplo número 2. Observa la gráfica y responde cuál es su dominio y cuál es su rango. Vemos que acá tenemos un plano cartesiano y la gráfica de la función está representada por una semicircunferencia. Bien, para darle respuesta a este ejercicio, el dominio son todos aquellos que se va a formar por todos aquellos valores que la función utiliza en el eje X. Y en el eje X, es la línea horizontal, utiliza los valores 4, 3, 2, 1. Menos 1, también el 0, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces, quiere decir, vamos a anotar su dominio, que su dominio va desde menos 4 hasta 4 positivo en el eje X. Ya se sobreentiende que es en el eje X. Y en el eje Y, todos los valores que utilizan el eje Y será nuestro rango. Entonces vemos que la función utiliza en Y el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 positivo. Entonces anotamos
un intervalo cerrado porque estamos usando corchetes desde 0 en el eje Y hasta más 4 en el eje Y. Bien, y ahí tenemos la respuesta de nuestro ejemplo número 2.